¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a Los Conjurados. En esta ocasión me acompaña, se digna por fin a venir a Los Conjurados, el doctor maestro Humberto Morales. ¿Por qué nos hace sufrir de esta forma, Humberto? ¿Cómo estás, mi querida Erika? Pues no es que nos haga sufrir, digo, a mí yo sufro. Siempre hay que descansar la imagen para que la gente no se aburra y digan, uy, siempre trae a los mismos. No, la idea es que haya variedad, entonces... Pero es lo que le decía fuera del aire. No, Humberto por acá, Humberto por allá, el doctor, levanta una piedra, sale el doctor. Digo, ¿cómo le haces para estar en tantas cosas? Pues ya ves. Las giras de la reforma energética, ahí está Humberto. Ahí estamos. Que viene la 35 Feria del Libro, sale Humberto presentando su libro. Aparece por ahí, exacto. ¡Qué cosa! ¿Cómo ves, no? Oye, ¿no? Me encanta el nombre que le diste a tu reciente producción. Delirios Imperiales. Fíjate que el título fue una discusión que tuvimos con el editor, en aquel entonces era Hugo Vargas, el editor de la universidad, que fue quien nos echó la mano para pues formar la edición del libro desde hace, este es un libro que se vino proyectado desde hace 3 años, y originalmente tenía como título Ecos de la Intervención Francesa en México, que de hecho se quedó como subtítulo, pero después de deliberar un poco cuál era el contenido de la obra, porque es una obra que tiene autores franceses y autores mexicanos, llegamos a la conclusión de que tanto los franceses como los mexicanos coincidíamos en algo. La intervención francesa o la expedición de México, según como lo quieras ver, del lado francés o del lado mexicano, al final de cuentas fue un delirio imperial de Napoleón III, ¿no? Fue un delirio imperial. De los muchos delirios, por eso se llaman delirios imperiales, de los muchos delirios que se formaron en el siglo XIX, ¿no? De las viejas potencias europeas que intentaban reorganizar el mundo a su manera, ¿no? Empezando por el reino británico, francés, la decadencia del reino de España, ¿no? Y la emergencia de un convidado de piedra que ahora tiene mucha fama, pero no por lo que se quisiera, sino por lo que está pasando, que es el Imperio Ruso, ¿no? Que también hizo su presencia importante en el espacio europeo en el siglo XIX. Entonces, es una época de delirios imperiales, ¿no? En el que a final de cuentas terminaron en 2 guerras mundiales, ¿no? Entonces, y se vinieron abajo muchos sueños imperiales y ahora estamos en otros. Entonces, la idea del libro es un poco llamar la atención de que lo que pasó en la época del imperio, del segundo imperio francés, pues fue producto de una serie de delirios imperiales que acabaron en fracaso finalmente, y con la llamada segunda independencia de México, ¿no? Ya, ok. Es un poco la idea del texto, ¿no? De acuerdo. Y también me estabas comentando de que fue de las últimas participaciones que tuvo don Pedro Ángel Palou. Fue su última participación. La última. Fue la última. Un texto que empezamos a preparar don Pedro y yo hace algunos años, porque logramos recuperar en una librería de viejo las memorias del general Miguel Negrete editadas por su hijo, que habían sido editadas en Puebla en 1934, pero una edición muy difícil de encontrar, solo algunas bibliotecas muy especializadas lo tienen, y por azares del destino, una copia del libro cayó en mis manos, de una venta de libros de colección en la Ciudad de México, y entonces con esas memorias, pues yo le propuse a don Pedro que hiciéramos un trabajo contextualizando lo que fue las memorias del general Negrete y hacer un estudio sobre Miguel Negrete. Y efectivamente eso fue lo que se hizo. Desgraciadamente ya don Pedro no pudo ver la obra terminada, ni el libro. Sí logró ver el texto terminado, el que se publica finalmente, ¿no? Que se llama así, ¿no? Las memorias del general Miguel Negrete, pero ya la obra como tal ya no la pudo ver, pero es el último texto que él escribió conmigo y que escribió en vida en general, de carácter histórico. Entonces el libro de alguna manera es un homenaje a él también, ¿no? Porque como tú sabes, don Pedro fue un pionero en Puebla de los escritos sobre el 5 de mayo, su libro 5 de mayo
se ha traducido a varios idiomas y es un texto clásico que tiene por lo menos una cuarentena de años de antigüedad. Entonces, de alguna manera, el libro es un homenaje a él. Obviamente no nos detenemos en el 5 de mayo, es una obra más amplia, pero sí tratamos de rescatar, ¿no?, la inquietud que don Pedro siempre tuvo por estos temas, ¿no? De acuerdo. Humberto Morales, vamos a hablar de Rusia. Uy. Y cuando, no, ese es un tema que, vaya, es un súper tema. Es un súper tema. Así es. Tú conoces perfectamente Rusia, no solamente en el ámbito académico, incluso hasta de viajero o de turista, ¿no? Sino que conoces también perfectamente su idiosincrasia, sus modos, sus formas, de la gente, ¿no? Sí, algo. Obviamente su política, claro que la conoces perfecto. Y, a ver, este tema, por favor, compártenos. ¿Cuál es tu visión de este enfrentamiento, de esta guerra entre Rusia y Ucrania? Y también te lo pregunto porque sí es necesario escuchar otras voces, le decía fuera del aire, sin filtros del CNN, porque ¿no?, ya sabemos que Rusia es el malo y Ucrania es la víctima, y entonces, vaya, ir algo más profundo y más que trastoque lo que está sucediendo, la realidad. Claro. A ver, empecemos por el principio. ¿Por qué fue la guerra? ¿Por qué? O sea, yo cuando me dijeron, es que va a haber la guerra, ¿no? Y cuando digo, no, pues, o sea, ¿cómo crees que va a haber una guerra? Pues no, para nada. Viene todavía la pandemia, no salimos de la pandemia, ya parece que, y cuando eso, ya estaban los bombazos. Entonces dices, wow, sí hubo guerra. ¿Por qué la hubo? Pues mira, vamos a empezar por la interpretación de lo que sería una guerra, en este caso. Justamente retomando el tema de los delirios imperiales, ¿no?, de lo que pasó con México y el Segundo Imperio francés. La literatura francesa que habla sobre la intervención en México nunca va a reconocer que en México hubo una guerra contra Francia. Lo que dicen es que hubo una expedición de México, es decir, que hubo una expedición para corregir a México de que se había desviado, ¿no?, de una tradición católico-latina que debería de estar más cercana a los intereses de un imperio latino como el francés, y no estar coqueteando con una masonería de origen americana, ¿no?, proamericana, ¿no?, que podría poner en peligro el equilibrio de la Europa latina con respecto a la Europa germánica. Entonces, la literatura francesa, incluso hasta hoy, una buena parte de los libros franceses que tocan el tema sobre lo que pasó con México, hablan siempre de la expedición de México y nunca hablan de la intervención francesa en México, que del lado mexicano, intervención francesa nos huele a una guerra de invasión. Claro. Como pasa con Estados Unidos. Si tú revisas la literatura estadounidense sobre la guerra con México, nunca van a reconocer del lado americano los historiadores oficiales que hubo una guerra México-americana. Ellos te van a decir The Mexican War. ¿Y por qué es la Mexican War? Porque fue la guerra de México. O sea, México se metió en un lío y acabó en una intervención, pero provocada por México. ¿Por qué? Pues porque invadió Texas, y porque no quiso reconocer su independencia, y porque Texas ya era un estado anexado a la Unión Americana, y por lo tanto México es el que provoca la guerra. ¿Por qué es importante recordar esto viniendo desde México? Porque si estamos hablando de una guerra entre Rusia y Ucrania, nos vamos a meter exactamente en un término polisémico, porque desde el lado ruso no hay guerra. Dicen que no hay guerra. No hay una guerra, lo que hay es una intervención rusa, es decir, es un tema de que Rusia está aplicando un correctivo en los territorios de su frontera porque el gobierno ucranio se ha desviado de su función. Es un discurso muy parecido al de Estados Unidos y Francia en el siglo XIX. Es decir, el gobierno de Kiev cometió el grave error de coquetear con la OTAN, coquetear con la Unión Europea, cuando históricamente Kiev es una capital
prorrusa, es decir, que tiene que ver con el pan-eslavismo. Claro. Y por lo tanto... Tiene todo que ver con la historia rusa. Y por lo tanto hay también por ahí unos acuerdos de Minsk, ¿no? En la cual se supone que Ucrania se comprometía a no ingresar a la OTAN y a no coquetear con el mundo occidental, porque Ucrania es un territorio histórico de traspaso y de tránsito directo hacia las fronteras rusas. Por lo tanto, para el gobierno de Putin, la acción rusa en Ucrania no es una guerra, sino que es una intervención correctiva, es una expedición rusa, ¿no? Que tiene por objetivo corregir lo que está pasando en Ucrania y obligar al gobierno ucraniano a decir, a ver, tú estás rompiendo un acuerdo, tú no puedes ser miembro de la OTAN, ¿no? ¿Por qué? Porque es nuestra frontera. Y por otro lado, hay una serie de repúblicas con mayoría rusa, que es el Donbass, ¿no? Que tú has atacado, has agredido y has bombardeado desde el 2014, y eso tampoco es correcto. Entonces, el presidente ruso ha dicho varias veces, estamos en defensa de nuestros hermanos, se refiere a los rusos, que están en el Donbass y que han sido atacados y aparentemente reprimidos por el ejército ucraniano. Entonces, lo que está haciendo Putin es una especie de expedición con la idea de corregir. Él dice, vamos a desmilitarizar y vamos a desnazificar Ucrania. ¿Por qué? Porque ahí hay un bastión nazi, agresivo, que quiere manejar armas nucleares con apoyo de la OTAN, y esto implica estar en la frontera de Moscú, lo cual no vamos a permitir. Ahora, del lado americano y del lado occidental, es decir, del lado de la OTAN, obviamente se ve como una guerra, ¿no? Dice, no, aquí hay una guerra, ¿no? Es una guerra de invasión porque Ucrania es un país soberano, es un país miembro de la ONU, tiene un gobierno bien que mal elegido, y por lo tanto Rusia no tiene derecho a invadir y atacar y a bombardear, porque por más correctivos que Rusia quiera hacer, Ucrania es un pueblo soberano que además libremente ha manifestado querer pertenecer a la Unión Europea, y ahora con la agresión quiere entrar a la OTAN. Entonces es un dimi direte entre la visión occidental OTAN, que dice que Rusia ha cometido una grave guerra que es la que nos llega, que es la que nos llega, toda esa es la que CNN repite todos los días, ¿no? Y luego está la versión rusa, que ha sido apagada, o sea, ha sido sacada del reflector de una manera muy drástica por los medios occidentales, donde si uno revisa la prensa rusa y los periódicos y las imágenes rusas, te van a decir en todo momento, esto no es una guerra de invasión, esto es una expedición para desnazificar y desmilitarizar. Y cuando logremos ese objetivo, dejaremos Ucrania en paz. Es decir, no hay aparentemente en este discurso ruso la idea de una anexión de Ucrania, sino, primero, que Ucrania reconozca que Crimea es rusa, dos, que el Donbass, la frontera del Donbass es rusa, y que Ucrania va a seguir siendo un país libre, pero con la condición de que por ningún motivo se pueda acercar a la OTAN. Entonces, esto es interesante porque lo que está mostrando esta expedición guerra, ¿no? Es que en realidad hay una especie como de espacio vital, para utilizar un término muy costoso de la Segunda Guerra Mundial, que era el término con el que los nazis se expresaban cuando hablaban de la necesidad de la expansión vital de Alemania. Los rusos manejan de alguna manera este concepto de espacio vital cuando se refieren a Ucrania, porque Bielorrusia y Ucrania son los territorios más occidentales de Rusia, y que forman parte de una tradición histórica pues común, ¿no? Porque no hay que olvidar que la Rus de Kiev fue, digamos, el primer momento histórico de la conversión a la tradición ortodoxa, al cristianismo ortodoxo, de estos antiguos gobernantes de origen vikingo, ¿no? Como Oleg, ¿no? De Novgorod, que es de hecho el fundador de la Rus, ¿no? Y que, siendo de origen vikingo, va a pelear con la idea de liberar a los eslavos de la esclavitud a la que los házaros turcos los tenían sometidos, y entonces van a limpiar, digamos, el territorio de la influencia turca,
¿no? En un pacto con Bizancio, la segunda Roma, cuya capital estaba justamente en lo que hoy es Istambul, en Constantinopla, con la idea de que estos eslavos se convirtieran al cristianismo, ¿no? Y de esta manera nace en los territorios de lo que hoy es Ucrania, Bielorrusia y la parte occidental de Rusia, que viene siendo Novgorod. Yo no sé si cuando tú fuiste a San Petersburgo tuviste oportunidad de pasar a Novgorod. Novgorod es una ciudad que está muy cerca. Y Novgorod fue, digamos, la sede, el territorio donde operaron los príncipes fundadores de la Rus de Kiev. Entonces estamos hablando de un territorio que está relativamente cerca de lo que hoy es San Petersburgo, Novgorod, que es una capital medieval, la más importante de Rusia, yo creo. Y de ahí te vas a Bielorrusia y Ucrania. Entonces, ese gran territorio, estamos hablando de 1.015 kilómetros cuadrados, más o menos, ¿no? Es un territorio proeslavo, ortodoxo, que tiene una enorme unidad de carácter étnico-cultural. Entonces, ¿qué es lo que reclama Rusia? Lo que reclama es que la Rus de Kiev es parte del origen de la Rusia continental, ¿no? De la Rusia europea. Por lo tanto, no se concibe ese espacio vital partido en dos, ¿no? No se concibe. Para el gobierno ruso eso es imposible. Ahora, esto ya estaba supuestamente discutido desde la caída de la Unión Soviética en el 91, cuando supuestamente unos acuerdos que al parecer el papelito no aparece por ningún lado, pero dicen que sí está firmado y que se firmó en Berlín, ¿no? Que Yeltsin estuvo ahí, bueno, que primero fue Gorbachov y después Yeltsin, los que de alguna manera estaban conscientes de que la caída de la URSS significaba la creación de comunidades independientes, en estados independientes, reconociendo nacionalidades, pero integradas a la Federación Rusa de alguna forma, y no a Occidente. Ese era supuestamente el trato. Aparentemente Occidente no cumple el trato, ¿no? Y cuando hablo de Occidente hay que distinguir también entre Unión Europea y la OTAN, que no es lo mismo. En realidad, este pleito lo está presionando la OTAN, más que la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea va a ser una de las grandes perdedoras de este conflicto. ¿Por qué? Porque se les está forzando a los Estados europeos a entrar en una guerra con Rusia que no les conviene. Que no les conviene, por supuesto que no. Por ningún motivo les conviene y que no lo hubieran deseado nunca. Ahorita también están pasando aceite, tal cual. Bueno, no solamente por el problema energético, el problema de la inflación de las commodities, sino también porque desde que se crea la Rusia soviética, desde que Lenin crea el Estado soviético, estaba muy claro que Europa siempre intentó tener un equilibrio con la llamada cortina de hierro, con el llamado muro de Berlín, etcétera, con la idea de mantener una especie de equilibrio con el espacio soviético para no meterse en problemas, sobre todo por el problema energético, porque durante la época soviética Europa se hizo muy dependiente del factor petróleo y gas soviético en territorio europeo. Entonces, ¿qué pasa? Que la caída de la URSS genera una especie de pequeña diáspora de estados independientes. Algunos son musulmanes, otros son claramente ortodoxos, y otros miran a Europa, que es el caso de Ucrania, ¿no?, como una especie de vinculación cultural reciente, porque en realidad los ucranios se ven como europeos después del 91, no antes. Y claro, ¿qué pasa? Estas tensiones, ¿no?, le provocan a Moscú un conflicto, porque estos estados que se empiezan a disgregar y algunos quieren occidentalizarse, corren el riesgo de convertirse en satélites de la OTAN, no de la Unión Europea. El problema no sería tan grave con Rusia si fuera una cuestión de integrarse a la Unión Europea, como pasó con Polonia, Hungría, Moldavia y Rumania, que son también frontera del espacio ruso, que sí se integraron a la Unión Europea, y hasta ahí el gobierno ruso decía, bueno, ok, no me gusta mucho, pero bueno, esos estados, como sea, no formaban parte de la Rus de Kiev, por lo tanto decía, bueno, está bien, ¿no?
La alarma se le prende al Estado ruso cuando esos países se integran a la OTAN, que eso ya no es un plan europeo, ¿no? La OTAN es el ejército pistolero de los Estados Unidos de América, eso está claro, ¿no? Porque la OTAN existe por la Guerra Fría. La OTAN se fundó para combatir el Pacto de Varsovia. Si el Pacto de Varsovia desaparece con la desintegración de la URSS, la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué sigue existiendo la OTAN? Porque una vez que la democracia ha vuelto al este, pues no se necesita una OTAN. ¿Quién es el enemigo de la OTAN, no? Claro. Pues no, la OTAN no solamente no dejó de existir, sino que se militarizó más todavía y además anexó a estados de Europa del Este a su órbita. Y ya sabemos por qué, porque hay que recordar que la OTAN utiliza a estos estados para golpear territorios de origen eslavo, como fue la Gran Yugoslavia, la cual fue bombardeada. Belgrado fue bombardeada por la OTAN con el pleito de Kosovo, que terminó dividiendo el país en 5 países. Y eso fue producto de la invasión de la OTAN. No hay que olvidarlo. Humberto, ¿qué es lo que ahorita, ya tras estos acontecimientos, vemos en las imágenes los bombazos en hospitales, con niños muertos? O sea, son brutales las escenas. Con este camino andado de esta guerra que no es guerra, ¿para dónde ves que se perfila este conflicto? Yo creo que va a haber una negociación final. El presidente de Ucrania, Zelensky, creo que ya tiene muy claro, lo ha estado insinuando en las últimas 2 semanas, de que al final de cuentas el que va a pelear contra el oso ruso es él. No va a ser la OTAN ni va a ser Europa, ¿no? Europa no va a entrar nunca a una guerra con Rusia, nunca. Sería una locura. Estados Unidos está muy lejos, y precisamente porque está muy lejos es el más interesado en vender armas, en presionar y amenazar, pues porque está lejos del conflicto, ¿no? Pues para los americanos sí es una amenaza nuclear Rusia, por supuesto que lo es, pero digamos que los americanos tienen más posibilidades de defenderse. El problema con Europa es muy serio, porque Europa tiene problemas de dependencia tecnológica del gas con Rusia, y 2, no tiene capacidad militar Europa para enfrentarse a Rusia, de ninguna manera. O sea, en términos nucleares, las ojivas nucleares rusas que los servicios de inteligencia publican es por lo menos el doble del total de las ojivas nucleares que tiene toda Europa junta. O sea, Inglaterra y Francia, que son los países más nuclearizados de Europa, no tienen la capacidad militar de enfrentar a Rusia. Eso está clarísimo. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, la estrategia rusa hasta ahorita ha sido una guerra de acercamiento. A mí me da un poco de risa cuando veo a los medios occidentales que empiezan a decir, CNN y otros más, que no, la resistencia a Ucrania, y entonces de repente recuperan un pedazo de ciudad. Y resulta que Rusia se está enfrentando a un enemigo que no había calculado y no han podido tomar Kiev. No, en realidad esa no es la estrategia rusa. Rusia está aplicando una estrategia muy parecida a la que usó en Siria. Los rusos aprendieron de Afganistán y en Siria aplicaron un método de una especie de presencia militar de cerco. Lo que hace el ejército ruso es cercar territorios con la idea de primero desarmar, destruir arsenal peligroso, detectar si hay armas químicas, que parece que se ha detectado, y luego tratar de golpear sitios donde existe enclave militar, con la idea de provocar el menor daño colateral, precisamente para no ser acusados de crímenes de guerra, de que es el carnicero que mató a 500 niños y cosas por el estilo. Bueno, que ya lo acusaron, pero bueno. Sí, posiblemente lo van a acusar al gobierno ruso de eso y más, pero lo curioso es que en realidad lo que ha hecho el ejército ruso ha sido una guerra de cercamiento, es decir, ha rodeado el territorio ucranio y lo que está haciendo es destruir su capacidad militar, que ya casi el 80% la ha destruido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no toman Kiev. Yo creo que el ejército ruso no va a tomar Kiev. No porque no pueda tomarla, la pudo haber tomado desde el primer día, pero eso hubiera provocado una sangría espantosa, ¿no? Porque
disparar cohetes balísticos hipersónicos en Kiev hubiera matado por lo menos a 20 millones de civiles, lo cual hubiera sido, eso sí, un enorme holocausto, ¿no? Que es precisamente lo que el gobierno ruso quiere evitar. Entonces, no van a tomar Kiev, y yo creo que no la van a tomar por completo. Lo que están obligando es a negociar el gobierno de Zelensky, y parece que ya hay señales, ¿no?, de que Zelensky está de acuerdo en que Ucrania renuncia para siempre a la OTAN. Ya declara su neutralidad, y también va a declarar su neutralidad con la Unión Europea, porque además la misma Unión Europea se negó a incorporar a Ucrania a Fast Track, y había que preguntarse por qué, porque cuando Zelensky le dijo a los europeos, ya, aquí está mi solicitud, presentó su solicitud, y le dijeron, venga mañana. Oiga, pero mañana me van a bombardear, ¿cómo cree? Bueno, lo siento, pero es que venga mañana, porque fíjese que ahorita no hay servicio. ¿Por qué no hay servicio? Pues porque es obvio, la gente piensa que la Unión Europea es un club de amigos, ¿no?, donde todos toman la copa y al final se ponen de acuerdo. Eso no es cierto. La Unión Europea se llama Berlín, París. Ya no es Londres, porque Londres ya no pertenece a la Unión Europea. Entonces es el eje Berlín-París, punto. Esa es la Unión Europea. El resto de los estados europeos son estados chiquitos que patalean un poco, y algunos tratan de buscar ventajas como estados, no como unión, ¿no? Que puede ser el caso de los escandinavos, puede ser el caso de Holanda, ¿no?, que tiene potencial militar, puede ser el caso de Italia, que tiene la frontera muy cercana con los Balcanes, ¿no? Pero lo que es España, Portugal, hasta cierto punto Francia, digamos la Europa Latina, es una Europa en la que tiene muy poco que ver con el conflicto del este, porque la influencia de la Europa Latina es muy pequeña en el este. Es un asunto alemán, básicamente. El pleito es con Alemania. Entonces, la llamada Unión Europea, en realidad, lo que está buscando es cómo defenderse mejor en la frontera del este. O sea, Alemania tiene que ser el guerrero militar que pueda frenar a los rusos en el este. Pero eso es una paradoja, porque implica volver a armar a Alemania, que era lo que Francia no quería que sucediera desde la Segunda Guerra Mundial, pues porque Alemania y Francia tienen una larga historia de guerras, y de invasiones, y de genocidios. Entonces, ¿qué pasa? Como los americanos están lejos de este debate, se les hace muy fácil decirle a Alemania, te vas a armar, vas a generar tu arsenal nuclear, porque tú eres la cabeza que va a defender Europa si los rusos se ponen locos. Y entonces Alemania se empezó a armar, pero se empezó a armar con apoyo de la OTAN, no con la Unión Europea. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando quisieron votar en Versalles que Ucrania se integrara a la Unión, por supuesto que Francia, ¿no?, menor medida Italia, y hasta cierto punto Alemania dijeron, calmados, ¿no? Porque si nosotros provocamos esta integración de Ucrania al bloque europeo, vamos a tener un conflicto permanente con Rusia los próximos años. Y eso a Europa no le conviene. ¿Y qué representa Ucrania? O sea, ¿Ucrania qué? Lo que pasa... O sea, es un país pobre, pues. O sea, sí, es un país que tuvo muchos problemas, sí, efectivamente es un país con muchos atrasos, eso es cierto, pero también Europa lo ve como el granero que le queda de trigo para el oeste, y también lo ve como un centro de experimentación de todo tipo. Entonces, digamos que Ucrania es un territorio estratégico para que Europa pueda vigilar mejor a Moscú, porque los tiene cerca. Y ahí está parte del problema. Entonces, yo creo que lo que va a pasar es que va a haber una negociación al final, en estos días, en la cual Ucrania va a aceptar las reglas de Moscú, no le va a quedar otra. Y va a negociar una paz, ¿no?, en la cual Ucrania va a acabar aceptando la independencia de Crimea, y va a tener que aceptar la independencia del Donbass, no le va a quedar otra. Y también le va a exigir a Moscú, y yo creo que Moscú lo va a aceptar, que reconozca al gobierno, que reconozca la autonomía de Ucrania como Estado, como nación, y yo creo que eso sí lo va a tener que reconocer Moscú. Y luego va a venir una negociación para la reconstrucción del país, porque en realidad prácticamente Ucrania quedó desarmada. Las armas que tiene son occidentales, y
mucho de su territorio está intervenido totalmente. Entonces, ahí tendrá que haber un compromiso de Moscú para reorganizar el territorio de Ucrania, pero también esto al mismo tiempo es un triunfo estratégico de los rusos, porque ¿qué significa ayudar a Ucrania a reconstruirse? Pues que vas a seguir estando en la órbita de Moscú. Punto. Claro. ¿No? ¿Eso significa que perdió Estados Unidos? Yo creo que los americanos, la única manera en que los americanos podían ganar este conflicto, que es a lo que le apostaron, era incrementar las sanciones, ¿no?, económicas, ¿no?, contra Moscú, porque al debilitar económicamente a Moscú, los americanos podían tener mayor influencia en el este y convertirse en el verdadero líder natural del mundo libre, que es Occidente, OTAN. En la medida que las sanciones contra Moscú no han sido contundentes, porque ahí vemos que los rusos se siguen moviendo, es decir, por más que les cortas bancos, por más que les quitas la moneda convertible, por más que les devalúas el rublo, por más que les dices que el gas lo va a vender Estados Unidos a Europa y ya no van a depender del gas ruso, la verdad de las cosas es que Alemania sigue comprando el gas ruso hasta ahorita. Sí. No lo va a dejar de comprar. Claro. Y el resto de la Unión Europea no le puede decir a Alemania que no lo haga, porque Alemania es el paso directo de ese gas para el resto de Europa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Alemania dice, no aceptamos lo que dice Moscú de que el gas se va a vender en rublos, porque eso rompería los contratos, pues claro, Moscú se mueve la risa y dice, pues los que rompieron el contrato fueron ustedes, me embargaron en dólares, me están castigando mis reservas de dólares en bancos europeos, entonces ¿cómo crees tú que me vas a pagar? Pues no me vas a pagar en una moneda que no puedo usar, pues me tienes que pagar en la mía, ¿verdad? Que yo soy el proveedor, así que o me compras en rublos o te cierro la llave. Claro. Conclusión, Alemania está pagando en rublos, eso está claro, ¿no? Por más que chillen, por más que CNN quiera ocultar eso, está clarísimo que Alemania va a seguir comprando el gas ruso, porque Estados Unidos abastecía el 5% de la demanda de gas licuado en Europa. Biden, que yo no sé quién lo asesora, dice que ellos están dispuestos a abastecer la oferta europea de un 68% de gas. A ver, eso no sé cómo se lo informaron, porque el gas que Estados Unidos puede mandar a Europa tiene que llegar licuado, porque no hay un gasoducto que cruza el Atlántico. Sí. Entonces tiene que llegar licuado. Una vez que llega licuado, tiene que haber un proceso de conversión para poderlo mandar por un gasoducto. Eso es muy caro. Entonces, la pregunta, ¿tendrá suficiente capital las empresas americanas para financiar ese traslado y que obtengan ganancias del mercado europeo? Es muy complicado. Si bien le van a abastecer el 10, el 15% del mercado europeo, pero no van a poder hacer más. ¿Cuál es la lección para el mundo de esta guerra no guerra entre Rusia y Ucrania? Bueno, la lección de esto, en primer lugar, es que obviamente el orden mundial se altera. Dos, se termina el mundo global, o sea, la globalización económica como la conocimos se viene abajo. ¿Por qué? Porque el mundo se va a partir en tres ejes: el eje americano, el eje ruso, euroasiático, y el eje chino, ¿no?, en el Pacífico. Y en esos tres mundos, pues no hay globalización, o no va a haber globalización, porque si China y Rusia deciden que la moneda convertible va a ser el yuan para las relaciones con Eurasia, implica que todo el comercio euroasiático deja de pertenecer al mercado del euro-dólar. Entonces ahí ya se rompe una cadena global, porque entonces China y Rusia inician un mercado en yuan, ¿no?, regional muy fuerte, que va a depender cada vez menos del mercado occidental. Se van a empezar a deslindar. El mercado americano va a seguir siendo el mercado del eurodólar, pero ese mercado de eurodólar implica que Europa tiene que correr para una transición energética más agresiva, pero eso implica nuclearizar más a Europa, lo cual tiene notables riesgos, ¿no? Riesgos no por la amenaza rusa, porque al final de cuentas Moscú, una vez que logre negociar el conflicto y que Ucrania decida otra vez mantener su neutralidad,
Rusia no tiene intenciones de expandirse más allá de esa frontera, por más que diga la propaganda occidental, es que los siguientes en caer van a ser Moldavia, eso ya es propaganda vulgar de la OTAN, porque a Rusia no le interesa ir más allá. Pero el problema con Europa es que a Europa sí le interesa ir más allá, esa es la diferencia, pero no va a poder ir más allá si no tiene capacidad económica para financiar el crecimiento económico del este europeo, que está atrasado, que tiene gobiernos con tendencias nazis, eso está muy claro, el caso de Hungría es muy evidente, Polonia igual, son gobiernos racistas, gobiernos que no aceptan migrantes, gobiernos que ponen púas en las fronteras para que ni siquiera puedan pasar sus vecinos. Ahorita lo están haciendo de manera hipócrita con Ucrania porque no les queda otra. Cuando mucha gente de las afueras de Kiev empezó a emigrar a la frontera polaca y a la frontera rumana, estaban aceptando como migrantes en esos territorios a población de origen ucranio, pero había población de origen africano, había población latina, había población asiática y a esa no la querían aceptar en la frontera. Entonces la pregunta es, ¿de qué se trata, no? O sea, si vamos a hacer refugio, pues es un refugio para seres humanos, no para los cuates que tú quieras. Pero desgraciadamente los gobiernos de Europa Oriental son gobiernos marcados por una fuerte herencia de carácter fascista. Y eso lo sabe la Unión Europea. Lo saben perfectamente bien. Va a tener que lidiar con gobiernos así. Y no va a ser tan fácil para Europa. No hay que olvidar también, Erika, que este conflicto nos está demostrando que los nacionalismos exacerbados son la madre de toda clase de provocaciones fascistas. Es decir, el nacionalismo va de la mano al fascismo, en todas partes. ¿Por qué? Porque fomenta gobiernos autoritarios y que pueden caer en el totalitarismo. ¿Por qué la Unión Soviética estuvo tantos años cercada por los países occidentales? Porque la política exterior americana hacia la Unión Soviética se basó en una estrategia de exacerbar el nacionalismo de los pueblos europeos, con la idea de que con ese nacionalismo podrían romper la unidad de la República Soviética, cosa que al final lograron. Ese fue un triunfo de Occidente, más de la diplomacia americana. Entonces, ¿qué pasa? Destruir Belgrado, bombardear Belgrado, partir Yugoslavia, dividir los Balcanes, dividir a Turquía, son estrategias de nacionalismo exacerbado para que los pueblos miren hacia el mundo libre occidental como parte de su identidad y salgan de una tradición histórica de pan-eslavismo, ¿no?, que los podría acercar a un modelo de comunidad de naciones con Rusia. El caso de Ucrania es muy claro. ¿Por qué Ucrania está reinventando su historia? ¿Por qué Ucrania está reinventando su legitimidad para separarse de Moscú? Bueno, esto está alimentado por la idea occidental y americana de que Ucrania es un territorio milenario, es una nación muy vieja, ellos tienen una dignidad propia que no es rusa, ¿no? Y aunque hay eslavos, no todos son eslavos, Zelensky es judío, ¿no?, te dicen, ¿no? Y por lo tanto ese paneslavismo ya no es tan cierto. Entonces le fomentan un nacionalismo brutal a la población ucraniana, anti-eslava, anti-rusa, con la idea de acercarlos a Occidente. Pero la realidad de las cosas es que ese nacionalismo lo único que está fomentando es que haya gobiernos autoritarios, gobiernos con tendencia fascistoide, gobiernos racistas, que el día de mañana, cuando se quieran integrar al espacio libre, van a ver su realidad. Es decir, que en el espacio libre tampoco los quieren. Eso está muy claro, por ejemplo, con los migrantes checos, migrantes rumanos, polacos, húngaros, que cuando se terminó el muro de Berlín, muchos de ellos corrieron a Europa Occidental en calidad de profesionistas y de trabajadores. ¿Qué acabaron siendo? Albañiles en Madrid, taxistas en Lisboa, ingenieros de medio pelo en Italia. Esa es la realidad. Y no han salido de ahí. Es decir, si tú entrevistas a europeos que están en España, Portugal, Italia, Francia, su opinión de los europeos del este, hasta la fecha tienen un prejuicio racial contra el este,
cuando ya Moscú no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, que me perdone a mí los optimistas pro-nacionalistas ucranianos de creer que abrazarse a la pistola de la OTAN los va a convertir en el mundo libre, pues no está muy claro cuál va a ser ese mundo libre, porque mucho de la migración de Ucrania es mano de obra que va a servir de mano de obra barata para las empresas occidentales o para Estados Unidos. Doctor Humberto Morales, ¿y México cómo pintó, no pintó, tuvo repercusión? Yo creo que en México, nosotros? bueno, sí tiene repercusiones, ¿no? México está jugando una estrategia, me parece, que hasta cierto punto es una tradición mexicana que también viene del siglo XIX, que la aprendimos con los delirios imperiales, ¿no? Que es la tradición de la doctrina Juárez, entre la doctrina Juárez y la doctrina Carranza. ¿Sí? Juárez, cuando habla del respeto al derecho ajeno es la paz, y cuando habla de que los conflictos entre las naciones se deben resolver por la vía de la diplomacia y por la vía de los acuerdos y no por la vía de las armas, y ya después Carranza la lleva al extremo, ¿no? Cuando habla de la soberanía nacional y de la autodeterminación de los pueblos, y de ahí surge la famosa doctrina Estrada de los 20, ¿no? Que es una doctrina netamente defensiva, ¿no? En la que México dice: yo no reconozco a nadie porque tampoco quiero que a mí me reconozcan, ¿no? Los estados se reconocen por sus pueblos, no porque otro estado te diga tú sí eres el bueno y tú eres el malo, porque México lo que quería era que no fuera ni vigilado ni intervenido por ninguna potencia. Por eso elaboramos una doctrina defensiva, que es la doctrina Estrada. Esta doctrina Estrada, del no reconocimiento de gobiernos, es decir, que México tiene facultades para retirar embajadores cuando lo cree conveniente y que no tiene que pedirle permiso a nadie para hacerlo, es una doctrina que también va de la mano de la famosa doctrina de la autodeterminación. Creo que el gobierno mexicano actual está jugando con esa lógica, pero al mismo tiempo está condenando la invasión, porque considera que cualquier acto de guerra, cualquier acto que tenga que ver con anexiones, ¿no?, nos recuerda lo que nos pasó con Texas. Y esto lo dijo muy bien el embajador Juan Ramón de la Fuente en la ONU. Creo que fue muy claro su mensaje, que extrañamente la prensa mexicana se hizo la oxisa y no lo menciona con fuerza, pero Juan Ramón fue muy claro cuando el mensaje en la ONU, cuando condena la invasión, lo primero que dice es: México es una nación que ha pasado por un problema de invasión y guerra con los Estados Unidos, lo dijo claramente, ¿no? Y hemos sufrido la pérdida de territorio y la anexión de un territorio que fue Texas, que fue a todas luces una anexión ilegal, si lo vemos en términos estrictamente de derecho internacional. A mí me da mucha risa cuando mucha gente dice: es que no, Rusia no respeta el derecho internacional. A ver, llevamos 200 años de que Occidente no respeta ningún derecho internacional más que el de las armas, ¿no? Si se respetara el derecho internacional, la anexión de Texas hubiera sido totalmente ilegal y hubiera sido condenada por el mundo libre, pero el mundo libre no condenó nada. Si fueran ilegales las anexiones, ¿por qué cuando se votó en la Sociedad de Naciones el famoso Anschluss alemán que anexó Austria, Alemania, en el 36-38, el único país que levantó la mano fue México, con Isidro Fabela y su asistente Gilberto Bosques, en el memorable discurso en el que México condena la anexión de Austria por Alemania, mientras que Estados Unidos se abstuvo y toda Europa se abstuvo? No votaron en contra de Hitler, le permitieron la anexión. México se opuso a la anexión, y por eso en la plaza central de Viena está un busto, uno de Gilberto Bosques y otro de Isidro Fabela, y está la bandera de México, ¿no? Y la plaza se llama la Plaza México, porque Austria siempre le va a agradecer a México, que fue el único país occidental que votó en contra de la anexión de Austria. Pero todo esto ya se les olvida a muchos, a CNN se le olvida, ¿no? Y a los pésimos periodistas que tenemos en México de cuestiones internacionales que no saben nada. Y entonces, ¿qué pasa? Coherente con ese discurso, Juan Ramón de la Fuente dice: por supuesto que condenamos cualquier invasión, condenamos que haya intentos de anexión.
Creo que esta guerra no debe de existir, pero nada más queremos recordar al mundo que nosotros venimos de un conflicto histórico de anexiones ilegales y de violaciones al derecho internacional. Entonces, el problema no es solamente que Rusia haya penetrado en el Donbass o haya anexado Crimea. El problema es que esta historia de anexiones, de nacionalismos y de supuestos embates por la libertad han provocado guerras injustas desde los últimos 200 años y que ese vicio no se nos ha quitado. Entonces, yo creo que México en eso jugó bien. Ahora, se ha criticado la posición de México a nivel internacional porque por un lado hace esta declaración y por el otro lado no rompe con Moscú, ¿no? Uh-huh. Y sale el embajador de Ucrania a decir que, oye, pero ¿cómo es posible que ustedes sigan reconociendo al gobierno ruso, no rompen con él? Y por otro lado, le permiten a muchos de los millonarios rusos a atracar en puertos mexicanos y quedarse aquí. Pero la respuesta es muy sencilla. Estados Unidos no ha roto relaciones diplomáticas con Rusia. La Unión Europea no ha roto relaciones diplomáticas con Rusia. Han expulsado embajadores en algunos países. Rusia va a hacer lo mismo. Pero no hay una ruptura oficial de relaciones diplomáticas con Moscú. Y Estados Unidos no va a romper con Moscú. Por más que griten y acusen de carnicero a Putin, la embajada rusa ahí está. Porque los americanos son muy hábiles para jugar con el doble discurso. Por un lado te ataco y te amenazo, pero por otro lado estoy negociando contigo por debajo del agua. Pues, ¿por qué? Porque es evidente que el peso de la economía global rusa en el mundo es muy fuerte. Entonces, por más que castigues, no les puedes hacer gran daño, pues porque gran parte del mercado ruso está en Asia, está en Eurasia, y es un mercado más grande que el de Estados Unidos en Europa, mucho más grande. Entonces, tú castigas a Rusia con congelar los activos, pues, ¿cuánto le puedes congelar? 10 mil millones, 15 mil millones de dólares, pero los activos rusos en divisas dentro de Rusia es más allá de 600 mil millones de dólares. Entonces, para los rusos lo que les castigan es un pelo. Los jerarcas rusos se quejan, no, es que nos están confiscando dinero. Ya llegaron los yates rusos a Cancún, ya están en Tijuana. ¿Y qué hacen estos potentados rusos? No, sí estamos en contra de Putin. No nos conviene porque nos van a confiscar. Venimos a México a invertir. ¿Qué dice el gobierno mexicano? Pues vengan a invertir. Bienvenidos tus rublos. O sea, nosotros no tenemos problema con los ciudadanos rusos. Porque una cosa es la política exterior del gobierno ruso, otra cosa son los ciudadanos rusos. Algo que de manera muy torcida han querido confundir las agencias internacionales y los diplomáticos internacionales. Cuando la embajadora de Ucrania dice es que México no está frenando las relaciones con Rusia, se equivoca, porque lo que ella no entiende es que una cosa es el gobierno ruso y su conflicto con Ucrania, y otra cosa es el trato que México le va a dar a sus ciudadanos, que no tienen por qué ser restringidos, porque ellos no tienen la culpa. Y si un ruso viene a México a decir, aquí está mi dinero y voy a invertir, bienvenido papá, vente para acá y no va a pasar absolutamente nada, no tengo por qué bloquearlo. Esta tontería de sacar a los rusos de los deportes, de sacarlos de los conciertos de música, la tontería que hizo, no sé quién es el tonto que organiza la Feria del Libro de Guadalajara, que es un imbécil, lo digo públicamente, de decir, vamos a sacar las editoriales rusas, como si Dostoyevsky, Tolstoy, Lenin, ¿no? Y todos ellos tuvieran la culpa de un conflicto militar. Oye, pues perdón, ¿no? O sea, si vamos a actuar de esa manera, pues, nos quedaríamos. México sería campeón mundial de fútbol. Sí, claro, que estaríamos solos en el mundo. Todas las potencias cochinas tendrían que estar prohibidas de jugar, empezando por Estados Unidos en América. Estados Unidos habría que prohibir a sus jugadores jugar en América, por todos los agravios que ha habido en los últimos 150 años. Sería absurdo, ¿no? O sea, es una tontería. Entonces, ¿qué pasa? Por más que se castiga, por más que se limita, en el fondo esto va a acabar en una negociación. Y en esa negociación, Moscú sí va a pagar un precio alto, porque fue una guerra muy costosa para Moscú, para volver a tener el control que tenía antes. O sea, sí es una guerra cara. Pero hasta cierto punto no le queda otra tampoco a Moscú. O sea, tenía que invertir gran parte de su capital político, porque era la única manera de mantener la defensa de su frontera. ¿Qué va a pasar con Europa? Europa va a intentar, por la vía francesa,
de renegociar con Rusia el tema del gas y el tema de una frontera pacificada con inversiones mutuas en la que Europa a través de Francia va a intentar acercarse a Moscú. Francia sabe muy bien, mejor que el resto de Europa, que con Rusia es mucho mejor digamos, buen arreglo que un mal pleito. Y eso Francia lo entiende perfectamente bien, lo entiende mejor que Alemania. Y yo creo que Francia va a influir mucho en suavizar el conflicto. Ahora, en el caso americano, se puede convertir en una derrota para Estados Unidos esto, si los americanos no logran convencer a su propio público de que las sanciones de Moscú son efectivas. Si Moscú logra negociar con Kiev este final, donde Kiev abandona la OTAN y Moscú demuestra que tiene un mercado regional poderoso, el electorado americano va a ver a su presidente como un bravucón que intentó lanzarse a una guerra peligrosa que al final de cuentas a los americanos no les está resultando beneficioso. Y esto va a tener un castigo en las urnas. Hay una cosa interesante que vale la pena para futuras discusiones, si te interesa en tu programa, es discutir qué tanto la democracia occidental juega a favor o en contra en conflictos de esta naturaleza. ¿Por qué te digo esto? Porque a diferencia de los gobiernos autocráticos como el ruso o totalitarios como el chino, donde la cuestión electoral, la cuestión de la legitimidad del gobernante no está sujeta a elecciones de corto plazo, son gobernantes que se pueden reelegir varias veces y que cuentan con mucha legitimidad interna, porque decir que Putin es un gobernante terrible, sanguinario y que reprime a su pueblo, pues a lo mejor sí, pero tú mismo lo viste en San Petersburgo. Hay al mismo tiempo una enorme población que hasta en las tazas de café, hasta en las playeras, todo, la imagen de Putin es súper clara. Es decir, es un gobernante con mucha legitimidad. Sí. ¿Qué es un autócrata? Sí, es un autócrata, pero tiene legitimidad, ¿no? Uno de los principios de la democracia es precisamente la legitimidad de los gobernantes. Entonces, la paradoja que nos está enfrentando este conflicto es que los países autocráticos que tienen gobiernos muy legítimos tienden a triunfar en condiciones de guerra. ¿Por qué? Porque mantiene el control. En este caso de China. Claro. En cambio, los países democráticos, ¿no?, que se someten a elecciones cada 4 años, cada 6 años, que tienen sus gobernantes que están probando que son legítimos, tienen más problemas para tener el control. ¿Por qué? Porque cuando el electorado se da cuenta que ellos no están cumpliendo lo que esperaban, los sacan del poder. Y esto es muy peligroso para Europa y para Estados Unidos. Esta es una ventaja estratégica de los rusos. Porque Putin, si le salen las cosas bien en Ucrania, se va a quedar hasta el 35 en Moscú. Claro. Tranquilamente. Por más que digan que reprime y que encarcela a opositores, seguramente sí. Pero tiene legitimidad y se va a quedar en el poder. En cambio, si esto le sale mal a Europa, en 2 semanas viene la elección en Francia. Y hay que ver si Macron se reelige, ¿no? O sea, ya de entrada ya tiene un problema. Claro. O sea, antes que pensar qué voy a hacer con los rusos, tiene que pensar en su silla. Ajá. Porque 2 semanas lo pueden sacar. Uh-huh. Y si se le incrusta a la extrema derecha, no me imagino qué va a pasar en Francia, ¿no? O si gana a la izquierda, no me imagino qué va a pasar en Francia. Alemania acaba de cambiar de gobierno y regresa un gobierno socialdemócrata. Pero es un gobierno socialdemócrata que tiene un pecado. En la época de Schroeder, los socialdemócratas son los que negociaron con Moscú el Nord Stream 2. ¿Qué pasa? Este es un socialdemócrata, el alemán. Al principio, si te das cuenta, cuando empezó el conflicto, Alemania se hizo la hormiga. Dijo, yo no me meto. Alemania se vio obligada a enfrentarse a Rusia por presión americana. Si no, los alemanes no se hubieran enfrentado a Moscú, porque los socialdemócratas tenían pacto con los rusos. Y es el mismo ruso, es Putin, ¿no? O sea, esas son las cosas curiosas de los gobiernos autócratas, que sus dirigentes duran 10, 15, 20 años en el poder. En Europa no. Entonces, ¿qué pasa? Llega un cambio de gobierno en Europa y el nuevo gobernante hace sus negociaciones, ¿no? En Estados Unidos va a pasar lo mismo. Si Biden no logra convencer a su electorado de la operación antirrusa, no me imagino cómo va a regresar Donald Trump y los republicanos en 2 años. Sí. Lo van a hacer pedazos. Sí, claro. Y entonces cambia la correlación de fuerzas
en el espacio americano. No está muy fuerte, ¿eh? Así es. O sea, de por sí está débil. Y eso, ¿Y el ajedrez ruso lo sabe jugar muy bien. O sea, si hay algo que hay que reconocerle a la estrategia del gobierno de Putin, es que saben jugar con los tiempos. Y eso lo han hecho los rusos desde hace centurias. En la época soviética, una vez me preguntaban unos alumnos de la universidad, oiga, pero Rusia va a quedar aislada del mundo. ¿Y cómo A ver, durante la época soviética, la Unión Soviética estuvo aislada del mundo occidental 60 años. Y en 60 años fueron al espacio, crearon un arsenal nuclear, fueron una potencia deportiva mundial, fueron una potencia agrícola mundial y estuvieron bloqueados 60 años. El rublo no era convertible. Tú querías conseguir rublos para viajar a Moscú en los años 80, tenías que comprar el rublo en el mercado negro con dólar, porque no era convertible. Entonces, los rusos estaban acostumbrados a tener pleitos largos con Occidente. Esto de querer bloquear a Moscú y castigarla con estos bloqueos, lo único que van a provocar es fortalecer el mercado interno ruso, van a fortalecer las empresas rusas hacia adentro y van a fortalecer un nacionalismo ruso, que ese sí es peligroso, porque los nacionalistas rusos son muy beligerantes y también pueden caer en el fascismo con mucha facilidad. Y si eso quiere Europa, no me imagino lo que va a pasar en los próximos años, porque van a tener ahora sí a provocadores rusos armados o servicios de inteligencia que son muy, muy eficientes en las puertas de Berlín. Y yo no sé si Alemania tenga ganas de dormir con un oso al lado. Wow. Bueno, viene obviamente tras esto que ya nos acabas de explicar con peras y manzanas y que a todos nos queda totalmente claro, ¿no? Un nuevo manejo de la política mundial, como tú ya bien lo acabas de definir. Entonces vienen situaciones muy interesantes, muy que inéditas. Checando. Sí, muy inéditas. Yo creo que esto que está pasando es un golpe de muerte de la globalización, tal como la vimos. Viene una regionalización otra vez del mundo, en bloques y con nacionalismos exacerbados, que es para mí lo más peligroso del resultado de este conflicto. Porque vamos a tener nacionalismos muy fuertes del lado chino. Estados Unidos va a retomar, que ya con Donald Trump lo estaba haciendo, un nacionalismo de Make America Great Again, ¿no? Este discurso que en el fondo es nacionalista, americano, y luego el nacionalismo ruso. Y la pregunta que uno se hace, ¿y en Europa? ¿Qué va a pasar con el nacionalismo europeo? Es que no existe nacionalismo europeo. La Unión Europea en el fondo es una trampa porque es una unión de nacionalismos, pero los europeos no han logrado crear una nación común. Eso es mentira. Y este conflicto va a exacerbar el pleito nacionalista al interior de Europa. Ya lo vimos con las vacunas y el COVID. Con el COVID no existió la Unión Europea. Existió espionaje entre Inglaterra, Francia y Alemania para ver quién tenía la vacuna primero y quién la vendía primero. Y empezaron a bloquearse entre ellos para meter su vacuna. Entonces, ¿cuál Unión Europea? Si hubiera habido Unión Europea, ¿qué hubiera hecho Alemania, Francia e Inglaterra? A ver, señores, hagamos una vacuna que ayude. La vacuna. Claro, hagamos una vacuna común que ayude a nuestros pueblos y que nos podamos defender del flagelo. No, se dedicaron a especular con la vacuna como países, no como unión. Entonces, ahí fue una señal muy clara de que lo que está triunfando a nivel mundial son los nacionalismos exacerbados. Y yo no me imagino a Alemania el día de mañana, si los socialdemócratas pierden el poder y regresa una extrema derecha conservadora Alemania con armas nucleares, no me quiero ni imaginar a una Alemania, no volteando a Moscú, porque Alemania no va a volver a atacar nunca más a Moscú, volteándose a Europa. Volteándose a Europa hacia Francia, hacia Italia, hacia Holanda y decirles, a ver, como ustedes ya no me convienen, ahí les va la planadora, ¿no? Europa es Alemania y háganle como quieran, ¿no? Bueno, eso es un problema latente, que los franceses lo están viendo con peligro. El Reino Unido igual. Inglaterra está en un pleito interno de nacionalismos, donde los escoceses ya se quieren separar. Irlanda está reclamando el territorio del norte, que hasta la fecha es una anexión de Londres, digo, para que a nadie se le olvide, ¿no? Cierto. Disfrazado de una guerra religiosa, ¿no? Pero ahí hay un pleito latente, ¿no? Curiosamente, la Europa más tranquila, pero es la que ha tenido menos protagonismo por la ineptitud de sus gobernantes, es la Europa latina.
Portugal, España, Italia tendrían mucho más que decirle a Europa si tuvieran gobernantes a la altura. Como tienen puro pelele, que francamente no atan ni desatan, se han convertido en caballitos de andamiaje de los dictados de la OTAN. Ese es el gran problema. Yo veo a pobrecitos del gobierno español que van a Ucrania y dicen, vamos a mandar un ejército, vamos a mandar armas españolas para defender Ucrania. Por Dios, o sea... Oye, pero, por ejemplo, Noruega, Finlandia, Suecia, ¿qué onda? Siempre fueron neutrales. A todo dar, ¿eh? Siempre fueron neutrales. ¿Pero los va a todo dar? Sí, claro, porque siempre fueron neutrales. Han presionado a Suecia, han presionado a Finlandia, a la OTAN, para decir, vénganse a la OTAN ustedes. Y al final de cuentas Finlandia dijo, no, porque tengo la frontera con Rusia. O sea, ¿por qué me voy a meter en un problema con Rusia? Si he vivido en coexistencia con Rusia toda mi vida, ¿no? Además, no hay que olvidar que una parte del gobierno de Finlandia formó parte de esta pan-Rusia de finales del siglo XIX. O sea, el origen de la Rus de Kiev tiene un lado finlandés también, ¿no? Y tiene un lado sueco, porque fueron los vikingos de origen sueco los que conquistan la Rus de Kiev. Y peleando ¿contra quién? Contra los turcos. Por eso, una vez más, cuando empiezan a decir cosas como que es que lo de Crimea es una anexión ilegal de Rusia. A ver, nada más acuérdense de la historia de Crimea. Acuérdense de la historia de las guerras turcas contra el Imperio Bizantino. Guerras en las que participó Francia en el siglo XIX, la guerra de Crimea con Napoleón III, por Dios. O sea, si esas cosas no las tenemos claras, estamos diciendo puras tonterías, ¿no? Y desgraciadamente hay prensa muy maliciosa internacional que sí saben de qué está pasando, pero obviamente están pagados para dar una versión de los hechos. Y luego está la prensa ignorante que no tiene ni idea de lo que están diciendo y no se dan cuenta que el escenario de guerra que está dándose en Europa Oriental y en Ucrania es la reproducción de viejas guerras, donde la Europa cristiana intenta desplazar a los házaros turcos, que son musulmanes, y que se está disputando la segunda Roma de Constantinopla, por Dios. Por eso Crimea, al final de cuentas, queda como un territorio primero neutral, cuando Francia impide que Rusia extienda su dominio hacia el Mar Negro, y después esta Crimea queda en manos soviéticas, ¿no? Cuando los otomanos, o sea, los turcos, pierden en la Primera Guerra Mundial su influencia en el espacio oriental. ¿Quiénes le dan la torre a los turcos en la Primera Guerra Mundial? Inglaterra y Francia. Los golpean y los sacan de los Balcanes y pierden el control de Crimea. Crimea siempre fue ruso-soviética para evitar la influencia musulmana en esos territorios. Entonces, quien tendría más derecho histórico de pelear Crimea es Turquía. ¿Y por qué nadie le dice a Turquía, por qué los americanos le dicen a Turquía, oye, recupera Crimea? Porque Crimea era un territorio de paso de los házaros para pelear contra los contra tártaros y contra cosacos. ¿Por qué no le dicen las Naciones Unidas a Turquía, oye, toma el control de Crimea? Históricamente es parte de tu territorio. Eso nadie lo dice. No, es que Crimea es Ucrania. Crimea nunca fue Ucrania. Crimea fue un regalo que Nikita Khrushchev en el 54 le hace a Ucrania por un pequeño detalle. Khrushchev era ucranio. Otra gran confusión que tenemos cuando estamos fuera de ese espacio. Cuando hablamos de Unión Soviética, nadie se daba cuenta que hablar de Unión Soviética era hablar de nacionalidades comunes. El gran proyecto de Lenin era hacer de la Unión Soviética una unión supranacional, precisamente para combatir los nacionalismos, porque eso era enemigo del comunismo. La idea del comunismo era una patria para todos los proletarios del mundo, ¿no? Oye, pero yo soy ruso, yo soy vikingo, no. Vamos a ser todos soviéticos, ¿no? Esa era la idea. Fracasa el proyecto, se recrudecen los nacionalismos, y ahora resulta que los nacionalismos buscan identidades locales que no tienen sentido. Es decir, cuando Putin quiere volver a hacer la historia diciendo, no, es que el error de Lenin fue haber reconocido a Ucrania como una nación cuando siempre fue parte de la pan-Rusia, en parte sí y no, en parte tiene razón y en parte no la tiene. Porque Lenin, siendo visionario, lo que hizo fue para convencer a los ucranios
de que tenían que formar parte de la patria soviética, reconocerles una identidad nacional, cosa que los ucranianos aceptaron, con la condición de que el proceso de rusificación de la Unión Soviética tuviera por objetivo que las repúblicas se identificaran por el tema ideológico de la lucha del comunismo y no la lucha de la identidad nacional. Por eso las repúblicas soviéticas musulmanas pudieron coexistir con Moscú, porque había rusificación, pero también se le respetaban culturas y lenguas, e incluso tradiciones religiosas, que muchos eran musulmanas, con una condición, que estas repúblicas predicaran el credo del Partido Comunista. Fin de la discusión. Cuando se acaba el comunismo y brotan las comunidades independientes, se sale de control todo. Todo se sale de control. Y algunas repúblicas tienen armas nucleares, que es el caso de Ucrania. Entonces, ¿qué pasa? Caen en manos de un nacionalista y pasa lo que está pasando. Crimea fue un regalo de un líder soviético que era ucranio. Entonces, cuando hablamos de Unión Soviética, queremos echarle la culpa a Rusia de la Unión Soviética. La Unión Soviética no era rusa, era panrusa. La Unión Soviética tenía varias nacionalidades. Stalin era georgiano, no era ruso. Khrushchev era ucranio y por eso apoyó a Ucrania, por una afinidad cultural, pero no porque Crimea tuviera que ver históricamente con Ucrania. Entonces, cuando Putin dice voy a anexar Crimea porque la mayoría habla ruso, la mayoría son rusos, y porque es un territorio estratégico para el paso en el Mar Negro entre Turquía y Ucrania, está siguiendo un proyecto histórico de decir Crimea desde el siglo XIX fue un territorio de disputa rusa, no Ucrania. De acuerdo. Y en eso tiene razón. Entonces, ¿qué tiene que hacer Occidente ahí? Nada. O sea, esto es un pleito ruso. En todo caso, Turquía, vuelvo a repetir, tendría mucho más vela en el entierro. Ahora, ¿qué está haciendo Turquía ahora? Está jugando doble. Por un lado le dice a Rusia, oye, no me gusta tu invasión. Pero por otro lado le dice a Rusia, pero bueno, en muchas cosas voy a jugar contigo, pues porque claro, el 60% del mercado turco está en Moscú. Están abajo, o sea, ni modo que se vayan a pelear con Rusia. Para Turquía es más importante preservar la unidad comercial con Rusia antes que la unidad comercial con Washington, que le queda muy lejos. Claro. ¿Oh? Claro. Es lógico. Pues mi querido Humberto Morales, muchísimas gracias por estar aquí en Los Conjurados. Ya nos quedó claro, ¿no? Cómo está el mapa político actualmente del mundo y lo que viene, de verdad, te lo agradecemos muchísimo. Pues vamos a estar atentos, ¿no? ¿Ya ves por qué te extrañamos? Caray, ¿Ya ves por qué te pues, extrañamos? No me habían consentido últimamente. Bueno, entonces. no. Bueno. Aquí Humberto Morales es de los más consentidos, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. A ti, doctor, y a tu programa y a tu auditorio. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por su compañía. Soy Erika Rivero. Si te gustó este programa, me cae que claro que sí te gustó. Dale like y compartir. Y pues obviamente échate un clavado también a nuestro portal Los Conjurados. Un besito. Pasa muy buenas noches. Bye.